tardes. El Señor los rebendiga, los colme de su palabra, los colme de sus bendiciones en todos sentidos, que los acompañe, los guarde, los proteja, esté con ustedes. Y en esta tarde, en este miércoles, queremos compartirles la palabra del Señor, queremos transmitirles, vamos a ver lo que nos dice en su palabra el Señor Jesús, enseñándonos cómo conducirnos y cómo andar en esta vida. El tema que hoy vamos a considerar es sé fervoroso y arrepiéntete, uno de los 7 mensajes de las iglesias que Dios le transmitió allá en Asia Menor, una de las iglesias, la iglesia de Laodicea, y que se encuentra en Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 22, lo voy a leer y después vamos a ver puntualmente que el Señor le transmite entonces a esta iglesia. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Laodicea, esto dice el Amén, el testigo fiel y veraz, el soberano de la creación de Dios. Conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Dices, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Pero no te das cuenta de que el infeliz y miserable, pobre, ciego, desnudo, eres tú. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que te hagas rico, ropa blanca para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez, y colirio para que te pongas en los ojos y recobres la vista. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo, por tanto, sé celoso y arrepiéntete. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. El que salga vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Qué mensaje duro, mensaje difícil, mensaje delicado, cortante, punzante. Y para empezar a entender el por qué el Señor Jesús habló de esta manera a la iglesia en Laodicea, tenemos que hablar acerca de la idiosincrasia de los pueblos. Ustedes habrán notado con el paso de los discipulados, los mensajes a las iglesias, a ninguna de las 7 iglesias fue el mismo mensaje. A cada una Jesús le transmitió un mensaje diferente en función a lo que estaban viviendo la iglesia, pero cada iglesia tenía su forma de ser, su idiosincrasia, que la hacía distinta. La idiosincrasia es el modo de ser característico de una persona o de un pueblo. Este es el significado de la palabra idiosincrasia, y lo distingue de los demás. Es simplemente distinto el uno del otro. No mejor ni peor, simplemente distinto el uno del otro. Por sus orígenes, por sus colonias, por sus inmigrantes, etcétera, etcétera, se fue formando el pueblo de una manera distinta a sus vecinos. Como cada familia es distinta una de la otra, lo mismo ocurre en otra medida, en otra escala, con las ciudades. La ciudad de Campana es distinta a la de Zárate, es distinta a la de Escobar, es distinta a Luján. Cada uno tiene su idiosincrasia en función al origen. Entonces, las iglesias tienden a llevar esta forma de ser al seno de la membresía, y eso la distingue de los demás. La iglesia de Campana es distinta
a la iglesia de Olavarría, es distinta a la iglesia de Chascomús, es distinta a la iglesia a las iglesias de Buenos Aires, ¿no? De Capital. Así que eso tiene que ver con la idiosincrasia. ¿Por qué menciono esto? Porque tiene mucho que ver con la iglesia de la Odisea. En la historia de la iglesia, la ciudad de la Odisea, dice que en el año 60 después de Cristo, la Odisea, la ciudad, fue destruida por un gran terremoto. Y la idiosincrasia de esta ciudad decía que eras autosuficiente. La idiosincrasia, repito, de esta ciudad decía que ellos eran autosuficientes. El centro comercial y sede de industrias médicas y textiles que caracterizaba a esta ciudad y que le dio el empuje y el crecimiento, eso fue motivo de orgullo y creerse que eran autosuficientes, al punto que cuando tiene el terremoto en el año 60 después de Cristo, bajo el Imperio Romano, la Odisea rechazó la ayuda imperial para su reconstrucción. Así como la ciudad no se concebía como un ser pobre, ciego y desnudo, igual que en la iglesia, en el versículo 17 lo hemos leído, vemos que tampoco entonces la iglesia aceptaba que era con esta característica, pobre, ciego y desnudo. Eso habla de su idiosincrasia. Ellos no creían que necesitaban de los demás, a pesar de que el terremoto fue tan grande que devastó la ciudad. La ciudad no aceptó la ayuda imperial, la ayuda del Imperio Romano. Lo mismo entonces pasaba con esta iglesia. Ahora, una característica muy importante con respecto a la iglesia de la Odisea, que es la única iglesia de las 7 iglesias de Asia Menor, a la cual Dios, a través de Juan, Jesucristo a través de Juan, transmitió el mensaje a cada una de ellas, es la única iglesia a la que Jesús, escuchen bien, no tiene nada para elogiar. Y esto es muy triste, esto es muy tremendo. No tiene absolutamente nada para elogiar Jesús. Y comienza en el versículo 15, dice: yo conozco tus obras, de la misma manera como comienza con las otras 6 iglesias, dice: yo conozco tus obras. Y lo notable, la gran pregunta es: ¿quién dice esto? Yo conozco tus obras. ¿Quién lo dice? Lo dice el testigo fiel y veraz. Y hemos considerado que un testigo es una persona que ha visto y oído. Y hemos dicho también que el Señor Jesús se paseaba entre los candeleros de oro. Se movía entre los candeleros, entre las iglesias. Entonces era un testigo fiel y veraz. Una persona que había visto y oído lo que esta iglesia puntualmente vivía, hacía, decía. ¿Sí? Entonces, yo conozco tus obras, lo dice, ¿quién? El testigo fiel y verdadero. Nadie se lo contó a Jesús. Nadie se lo contó. No vino el arcángel Gabriel o Miguel a decirle: mira Jesús, que la iglesia de la Odisea. Nadie se lo contó. Él vio y oyó lo que ahí estaba pasando. Y entonces comienza en su tremendo mensaje a esta iglesia. Dice: yo conozco tus obras, que ni eres ni frío ni caliente. Ojalá, le dice, fuese frío o caliente. ¿Qué significa esto? Otra vez, ahí está el maestro de las parábolas, el maestro de las alegorías, utilizando una parábola que tenía que ver con la iglesia y con la ciudad de la Odisea para enseñarles una verdad espiritual, lo que ellos estaban pasando. Ahí está el maestro entonces. ¿Y qué tiene que ver con frío y caliente? Jesús toma un caso de la ciudad de la Odisea. Fíjense en ustedes cómo la idiosincrasia se transmitió al seno de la iglesia. La Odisea, la ciudad,
estaba plantada cerca de la ribera del río Lico, en Asia Menor. Normalmente una ciudad a la orilla de un río, Campana a la orilla de un río, Zárate a la orilla de un río, Buenos Aires a la orilla de un río, que utilizan de este río sus riquezas. ¿Cuál es una de las riquezas principales del río? El agua. Las aguas de este río eran turbias e impotables. El agua para el consumo de la población llegaba por un acueducto que venía de manantiales termales de 8 kilómetros, desde 8 kilómetros de la ciudad. Ese agua, por consiguiente, era un agua tibia. Por lo tanto, para poder beberla, ellos debían enfriarla. No era un problema que eran fríos o calientes. El agua no es un problema si es agua fría o es agua caliente. Jesús no le está reclamando, ojalá que fueran fríos, que no fueran ni tibios ni calientes, ojalá que fueran calientes, que no fueran ni fríos ni tibios. Le dice, ojalá, el agua caliente sirve para cocinar, sirve para hacernos un mate, un té, un café. El agua fría sirve para refrescarnos cuando estamos en el verano. Nos produce entonces el agua tibia ganas de vomitar. Por eso que Jesús toma esta alegoría y les dice, miren, ustedes no son ni frío ni caliente, por lo tanto estoy por vomitarlo de mi boca. Eso, como a ellos le producía lo mismo, Jesús les dice, esto es así entre ustedes. Ustedes dicen, ¿qué significa ser tibio? Ser indiferente, ¿no? La indiferencia de la iglesia resultaba, y esto aunque suena medio grotesco, medio bruto, medio fuerte, pero es así, resultaba repugnante a Jesús. Dijo, te vomitaré de mi boca. Y esa indiferencia de decir, yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Como la ciudad no quiso aceptar la ayuda después del terremoto, lo mismo la iglesia. Ellos decían, soy rico, no tengo necesidad de nadie, de nadie ni de nada. Y Jesús les desnuda la realidad, les descubre la realidad. Y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ahí está, desventurado. ¿Qué significa la palabra desventurado? Significa gran dolor y sufrimiento. En la versión NBI hemos leído que dice eres infeliz. Infeliz. Y una persona desventurada es una persona que tiene un gran dolor y sufrimiento. Ellos pretendían, ¿no? Ser tan autosuficientes de sí mismos que no se daban cuenta que tenían un gran dolor, un gran sufrimiento, que eran totalmente infelices. Dice miserable. ¿Qué es la palabra miserable? Desventurado, miserable. Una persona, escuchen bien, que vive en un estado de pobreza extrema. A esto se lo considera una persona miserable, una persona que vive en un estado de pobreza extrema. Y fíjense que Jesús le está reclamando eso. Y ellos decían, no, yo no necesito de nada. Sos un miserable. Vivían en un estado de pobreza extrema. Por eso que le dice, pobre. Jesús le dice, pobre, ciego y desnudo. Jesús los invita en el versículo 18. Dice, por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. ¿Qué quiere decir esto? Ellos estaban viviendo una pobreza extrema. Por consecuencia, no tenían nada, absolutamente nada, para poder comprar lo incomprable. Era tan grande y tan voluminoso y tan costoso lo que Jesús le estaba ofreciendo. Pero no era un oro literal. No era un oro literal, no era un oro físico, no era el oro que se extrae de la mina de oro, de las vetas de oro. Jesús le estaba hablando de valores eternos que esta iglesia carecía. Jesús le estaba hablando de un tesoro en los cielos que esta iglesia no lo tenía.
Jesús le estaba hablando de una cuenta en el banco de la fe, allí en el cielo, que esta iglesia no lo tenía porque era pobre y miserable. Y Jesús le dice, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Esto es que es así la gracia. Lo que Jesús nos da para nosotros los seres humanos es incomparable, no lo podemos pagar. Fue tan grande nuestra deuda que Jesús tuvo que dejar los cielos, su gloria eterna, venir a la tierra y morir por nosotros en la cruz del Calvario. Porque aunque nosotros hubiéramos muerto en la cruz por nuestros pecados, no podíamos pagar la deuda que teníamos en la eternidad con nuestro Dios. Era incomparable esta salvación. Incomparable esta salvación. Por más dinero que tengamos en el mundo, por más que seamos autosuficientes como lo fue la iglesia de la Odisea, Jesús le estaba diciendo algo que ellos no podían comprar. Vamos a Isaías capítulo 55, versículos 1 al 3. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero, sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Vengan y compren sin dinero. No se estaba refiriendo, repito y subrayo para que ninguno interpretemos mal. No es esto un mensaje de prosperidad. Es un mensaje de prosperidad eterna, no física, no monetaria, no económica, no social. Jesús no está diciendo vengan a mí, se le terminaron todos sus problemas económicos. Jesús le estaba hablando de algo que no se puede comprar con dinero. Con dinero. Luego le dice, eres pobre, eres ciego. Y en el versículo 18 dice, te aconsejo que de mí compres no solo el oro, sino el colirio para tus ojos, para que veas, que de mí compres. Es la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Es la sangre de Cristo que nos abre la visión. Es Cristo que nos muestra para que veamos realmente cuál es la voluntad de Dios. El colirio como remedio para los ojos. Ropas blancas, porque estaban desnudos. Ellos creían que estaban vestidos, estaban desnudos. Ropas blancas. Recuerden el versículo de Apocalipsis capítulo 7, donde dice, una gran multitud vestido de ropas blancas y con palmas en la mano y en la presencia del Cordero. Dijimos el miércoles pasado que los pecados manchan nuestra vestidura. Y esta iglesia, no solamente que tenían sus ropas manchadas, estaban desnudos. La vergüenza de tu desnudez, dice. El versículo 19 dice, yo reprendo y disciplino. Yo castigo. La versión 60 dice, yo reprendo y castigo. Yo reprendo, ¿de qué está hablando? De su palabra, de su instrucción. Yo reprendo y castigo, la disciplina. Y esto es bueno tenerlo presente porque Jesús nunca nos va a disciplinar si antes no nos dice por qué nos disciplina. Nunca llevamos nosotros carga de nuestra culpa, de nuestro pecado y tenemos la disciplina del Señor y podemos decir, y no sé por qué me está pasando esto, y no sé por qué estoy siendo disciplinado por esto. Jesús nos disciplina, pero primero nos instruye. La Biblia dice, haz esto y vivirás. No lo hagas y te va a pasar esto. Entonces no lo hacemos y nos pasa como consecuencia lo que Jesús nos dijo que nos iba a pasar. La desobediencia, la porfía. Ellos dijeron, soy pobre, dijeron, la iglesia de la Odisea, no tengo necesidad de nada, soy rico, no necesito de nadie. Rechazan, como la ciudad rechazó, la iglesia también rechazaba la ayuda imperial.
la ayuda de Jesús. Lo rechazaba. Entonces yo reprendo y castigo. Notemos lo que dice en Proverbios capítulo 3, versículo 12. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Ahí está. No se va a quedar de manos cruzadas Dios cuando nos vea a nosotros en la situación de la iglesia de Laodicea. No se va a quedar, nos va a castigar, pero antes de esto nos va a instruir en justicia. Y recuerdo el profeta cuando el miércoles pasado leíamos allá que él decía, Dios le decía, paraos en los caminos y pregunten cuál sea la senda antigua y anden por ella, anden por ella. Ellos dijeron, no andaremos. No les interesaba la indiferencia, eran tibios, no eran ni frío ni caliente. Entonces no tenían posibilidad de que sus obras sean una bendición para los demás. Dice, entonces, yo reprendo, versículo 19, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por tanto, dice, la versión 60 dice, sé celoso. Y en la NBI dice, sé fervoroso. Entonces yo voy al origen de la palabra celo, porque digo, no tiene nada que ver una cosa con otra, ¿no? Celoso y fervoroso. Y la palabra celo viene del origen sein, que significa hervir, y del latín celus, que significa ardor o pasión por algo, ganas tremenda de algo, fervor, apasionamiento, ansias por algo o por alguien, y también celus es objeto de deseo. Entonces entendí que sí, fervoroso, que es un sentimiento intenso de entusiasmo, tiene que ver con sé celoso. Sé celoso, sé fervoroso. Dios le está dando la solución. Dios le está dando la solución porque tiene que ver con lo que recién dijimos, que Dios no castiga a nadie si primero no lo reprende, no le enseña. Sé fervoroso, le está dando la solución. Fíjate, tenés entusiasmo, tenés esa pasión para tratar de salir de esa situación. Y luego le dice, arrepiéntete. Primero sé fervoroso o sé celoso y luego le dice, arrepiéntete. El arrepentimiento no es poca cosa, es lo principal que Jesús quiere de cada uno de nosotros. Él siempre comienza su ministerio predicando el arrepentimiento, pero no el arrepentimiento de Juan, el del bautismo, sino el arrepentimiento que salta para vida eterna, porque sin arrepentimiento no hay remisión de pecado, no hay forma de que Dios pueda perdonarnos sin arrepentimiento. Entonces le da la posibilidad a esta iglesia de salir de ese estado de tibieza, de indiferencia, y le dice, sé fervoroso, no sea más tibio, sé frío o sé caliente, pero fíjate, ponele la gana, ponele pila, acá está la solución, sé fervoroso y arrepiéntete. Jesús le abrió el camino a una nueva vida y Jesús es el camino. Jesús es el camino a una nueva vida, a una nueva oportunidad. Ahora, ustedes saben que, ¿qué es lo que encontré yo al analizar este pasaje? Encontré un inmenso amor. Un inmenso amor. Jesús dijo, a los que amo. Y dice la Biblia que es amplio en perdonar. Arrepiéntete, los ama. Yo amo, yo reprendo y castigo a los que amo, le dijo Jesús a la iglesia. Entonces un inmenso amor detrás de cada palabra de este pasaje, de cada cosa que les iba diciendo. Fíjate que les pasa esto, les pasa lo otro. Había un inmenso amor. Cada palabra de esa estaba impregnada en ese inmenso amor, porque Jesús es la esencia del amor. Entonces le dice, a los que amo reprendo y castigo. Isaías capítulo 1 versículo 18 dice así,
Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Vendrán a ser como blanca lana. Y en Isaías capítulo 55, versículo 7, dice lo siguiente: Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Será amplio en perdonar. Si fueren como la grana, si fueran rojos, volverán a ser blancos como la nieve sus pecados. Entonces, por eso le dice: yo te aconsejo que compres de mí oro refinado a fuego, colirio para tus ojos, para que veas, y que compres también vestidos para vestirte y cubras tu vergonzosa desnudez. Comprar lo incomprable. Vengan a mí, compren sin dinero y sin precio. No existe en el mundo esto. Jesús se lo ofrecía. Él lo podía dar. Y de este inmenso amor, Jesús le dice: he aquí, estoy a la puerta y llamo. Y me gustaría, tengo la imagen yo de algo que está escrito en Cantar de los Cantares, en el capítulo 5, en el versículo 2 del capítulo, dice lo siguiente: Yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. Porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Ábreme, mi cabeza. Esta expresión a mí siempre me pegó mucho. Miren, mi cabeza está llena de rocío. El esposo estaba afuera, la puerta estaba cerrada, él golpeaba y esperaba que su esposa le abra la puerta en la noche, y dice: mi cabeza está llena de rocío, está empapada de rocío, la humedad de la noche corría por su pelo. Y esto podemos compararlo con este versículo de Apocalipsis, porque Jesús le dijo: yo estoy a la puerta y llamo. Yo estoy a la puerta y llamo. Él golpea la puerta de nuestro corazón. Quiere entrar, quieren tener una intimidad. Pero ojo que Él no está afuera y no viene como visita. Él no está como visita. La iglesia, en este caso de la Odisea, le había cerrado la puerta a Jesús. No es que Jesús de nuestra vida sale y entra como quiere. Él vino a morar entre nosotros y está viviendo entre nosotros. Pero la condición triste y lamentable de esta iglesia hicieron que lo pusieran afuera a Jesús y le cierren la puerta de la iglesia, de la puerta de su corazón. Por eso que Jesús dice: yo estoy a la puerta y llamo, golpeo a la puerta, como aquel esposo que estaba a las puertas allí, su cabeza bañada en rocío, y llamaba por la esposa. ¿Y qué pasó con la esposa? ¿Qué pasó? Luego dice en el versículo 6: abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido, había ya pasado, y tras su hablar salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé, lo llamé y no me respondió. Tarde había abierto la puerta. Tarde había abierto la puerta. La iglesia de la Odisea tenía una oportunidad. La iglesia de la Odisea tenía la oportunidad de remediar su situación. Sé celoso y arrepiéntete. Vuélvete al Señor, que te va a perdonar. Va a ser amplio en perdonar, pero no permitas que Jesús siga golpeando la puerta de tu corazón, la puerta de mi corazón. Abrámosle con prontitud.
Él está y espera y espera y espera, quiere una intimidad con nosotros, aunque su cabeza esté bañada en rocío, aunque esté en el rocío de la noche, ahí afuera, pero nosotros tenemos la llave de nuestro corazón, tenemos el picaporte del lado de adentro y nosotros podemos cerrarle la puerta permanentemente o abrírsela y decirle: ven y habita en mi corazón, soy un hijo tuyo. Muchas veces podemos correr con este riesgo, no lo permitamos porque vimos después en el otro versículo que cuando la esposa le abrió la puerta, su amado ya no estaba más ahí. No juguemos con la gracia, no juguemos con lo que significa tener a Cristo en nuestros corazones y vivir su vida. Yo te aconsejo que compres oro refinado en fuego. Te aconsejo que compres vestiduras blancas para vestirte. Te aconsejo que de mí compres colirio para tus ojos, para que vean. Tomemos esta oportunidad. No dejemos, seamos celosos, velemos, seamos fervientes, arrepintámonos de nuestros pecados. No hay nadie, sin duda, que no haya cometido un pecado. No hay nadie. Somos seres imperfectos que vamos camino a la perfección, perdonados y justificados por Cristo. Tomemos este importante cosa que Él nos dejó a nuestro favor. Él está ahí, fíjense en qué notorio que es. Él está, no se va, está, aunque de pronto esté del lado de afuera de nuestra puerta, de nuestro corazón, pero está ahí esperándonos pacientemente. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Está hablando la iglesia, está hablando el pueblo de Él, está hablando a aquellos que le cerraron la puerta y Jesús quedó de afuera. Sé celoso y arrepiéntete. Es el mensaje que Dios le dijo a la iglesia y que Dios nos dice a cada uno de nosotros. Dios te bendiga.